y fueron nuestros visitantes van a saber. Bien, a ver, vamos a presentar. Ahora sí se inició la grabación, ¿sí? Sí, Ok. Sí. Sí. Ahí van a... ¿Se ve? ¿Se está compartiendo? Se comparte pantalla, a ver. Ahí, ahora sí. Bien, y a ver si puedo poner la copita. Ahí va, así la ven un poco mejor. Yo estuve sentada en el cuarto de mi secundaria, aviso. Bien. Bueno, yo ahora no los puedo ver. Se ve perfecto. Porque si no estoy con el PowerPoint, así que voy a hablarle a las imágenes. Cualquier cosa me interrumpen y si hay chat, Sil, o las profesoras, si quieren, me interrumpen y reponen con las consultas, con los comentarios, ¿sí? Es un poco a ciegas esto, así que ahí vamos. Trajimos esta imagen de los pupitres, como dijeron recién, esos pupitres que muchos, ¿no?, nos sentamos, tuvimos en algún momento, sobre todo de la secundaria, quizás los más jóvenes, porque ya en la primaria hace un tiempo que cambiaron la materialidad de mobiliario, pero es un aula, nosotros armamos un aula en 1900 en el espacio que teníamos ahí en el Galpón Pisurno, en el Galpón de la Reforma del Palacio Pisurno, en el Ministerio de Educación, allá hasta el 2009, ¿sí? Entonces el museo surge de un convenio que hace la Universidad Nacional de Luján, el Departamento de Educación, con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con el Ministerio de Educación del gobierno de la ciudad, en el 2002, y se conforma el museo, y a partir de ahí, bueno, veníamos investigando en Luján sobre los libros de lectura escolar, a partir de un programa que se llama Istelea, que es Historia de la Enseñanza de la Lectura y la Escritura en Argentina, y a partir de esa investigación se fue recuperando libros y posteriormente con los libros fueron llegando cuadernos, útiles escolares, mobiliario, y con eso se fue pensando en armar un museo que cuando tuvimos la sede ahí en el ministerio nos fueron llegando más donaciones de particulares o de instituciones y se fue conformando un patrimonio muy rico. Tenemos más de 6.000 piezas de lo que tiene que ver con material didáctico, cuadernos escolares, tenemos muchos libros de lectura escolar y manuales, y también el mobiliario que en este momento lo tenemos en un depósito porque no tenemos lugar, no tenemos una sede donde poder exhibirlos y tampoco nos entra en la oficina donde tenemos el archivo y el material. Así que ese era un espacio, el aula de 1900, donde, bueno, recreamos un poco tanto las imágenes que estaban en las paredes, en el material didáctico, el mobiliario, ¿no? Pues había otras aulas, el aula de Lancasteriana, que es de la época de Rivadavia, bueno, la escuela nueva, y dentro de estos espacios estaba este Compé de Patria, ¿sí? Desde el 2009 en adelante el museo fue circulando por diferentes instituciones, así como de prestados, y en este momento estamos en el Bernasconi, en una sala pequeña que la usamos de oficina y de archivo, ¿sí? Y todos estos espacios que teníamos, materiales donde podíamos poner el cuerpo, donde podíamos recibir a estudiantes de diferentes niveles del sistema educativo, bueno, lo pasamos a diferentes estrategias. La más conocida o la que más circula son las muestras itinerantes, que son unos paneles como lo que tuvieron ustedes en Lechegaray, sobre diferentes temáticas de historia de la educación, que van a las instituciones, están 15 días ahí con propuestas para trabajar con los estudiantes y luego vuelven, ¿sí? Tanto de estudiantes de profesorado como también secundaria y primaria, así que el día de mañana cuando ustedes, y también jardín, el día de mañana cuando ustedes salgan a las instituciones a dar clases, pueden contar con el museo como un instrumento, ¿no?, como material que ayude el acto pedagógico, ¿no? Bien. Y para comenzar este recorrido... Acá la siguiente, ahí va. Ahí va. No. ¿Pasó? No. Pero el otro día me pasó lo mismo en una... Qué raro es esto que no pasa la...
Bueno, en esta queremos hacerle preguntas a ustedes, una pregunta en especial, que es ¿dónde aprendieron a ser argentinas, argentinos? A ver si alguno, acá si levantan la mano no los vamos a ver, así que pongan su micrófono y nos dicen, desmutéense las nuevas palabras y nos pueden decir, ¿dónde aprendieron a ser argentinos? A ver. Exacto. ¿Dónde aprendieron a ser argentinas o argentinos? A ver las profes, así no rompemos el Bueno, hielo. si no nadie va a hablar, yo cuento. Yo cuando me fui a otro país aprendí, en realidad, y valoré mi propio país. Cuando en 4º grado me tocó estudiar, hacer la primaria en Italia, y mi maestra italiana me trataba de enseñar a mí y a mis compañeros dónde estaba la Argentina, qué era ser argentina. Ahí fue donde aprendí yo en particular. Ajá. No sé las estudiantes qué opinan, o las docentes, las profes. Eso fue en la escuela, digamos, en Italia, pero en la escuela. En la escuela primaria, sí. Ajá. Ahí es donde valoré y aprendí a ser argentina. Acá Fátima dice también en la escuela. La escuela, pero en la escuela en particular, en los actos escolares, me parece a mí. Sí, Es un, Ajá. sí. es un Sí, yo lugar particularmente también. donde La escuela, digamos, Hola, ¿no? buen Con día. las ceremonias de la bandera, las canciones, los actos patrios, ¿no? El folclore que tenía que ver con los bailes, con las fechas inamovibles, donde toda la familia se movía masivamente a las escuelas para participar de estos eventos. Bueno, sí, la escuela en primer plano. Ajá. Hola, buen día. Buen Yo día. iba a decir la escuela también en el tema de los actos, porque ahí era donde más se veía, digamos, todo el tema de la cultura nuestra, ¿no? Por ejemplo, no sé, el acto del 25 de mayo y pasaban diferentes cuestiones, tenías la gente que se disfrazaba, los vendedores, los bailes, y bueno, creo que los actos sí son los que, perdón, es mi hijo que está gritando, son los momentos en los que más se veía reflejado esto. Acá Janina dice el conocer los símbolos patrios. Sí, la que hablaba recién, Nara puede ser. Sí, Nara. Claro. Después en el encuentro vamos a seguir justamente con esos temas, ¿no? Cómo algunas cosas quedaron en el cuerpo, ¿no? Que está bueno. Algunos los recordamos de unas maneras y otros de otras, ¿no? O sea, como la rigidez de los cuerpos. Bueno, después eso lo vamos a contar también. ¿Alguna otra que quiera decir? Ay, hola, buenos días. A ver, Creo que también era significativo por el hecho que se trataba generalmente de sábados, donde era compartir en familias, y si no el feriado se tomaba exactamente para eso, para ir a los actos, para acompañar, porque era una fiesta, porque había comida, porque se colaboraba con la escuela, donde se encontraban los padres. Creo que también eso llegaba. Claro. Sí, sí. Acá también, qué lindo, ¿no? Recordarlo así como un evento familiar, ¿no? Acá Analia dice, en la primaria cantaban el himno nacional. Sí, ya 2 me pusieron el himno nacional. Que también otro tema, ¿no? Con las canciones y con lo que llegábamos a entender, ¿no? Buenos días. Yo quisiera acotar también que me pareció importante, que recordé que también en las casas se aprendió a ser argentino, porque me acuerdo que mi papá me contaba
que mi abuelo, yo no lo conocí, cuando estaba el himno los hacían, todos se paraban en la televisión, sonaba el himno y todos se paraban y todo ese respeto y entonces creo que en algunos hogares también Ajá. Han influido, ¿no? Para esto. Claro, claro. Sí, sí. Hola, buen día. Hola, Buen día, yo Cele. lo que más me marcó es que para el Día de la Bandera, mi abuelo lo que hacía era sacar afuera del frente de la casa la bandera y la bandera quedaba fácil una semana, después la sacaba y hacía eso. Más Ajá, hoy en el Día de la Escarapela, así que hacía claro. eso. Mm. Ah, Hola, buen Y mira, día. Quiero buen día. compartir mi experiencia. A mí me pasó de criarme en la frontera con Brasil y bueno, y hay mucho esa mezcla con Brasil en todo lo que es la cultura. Entonces, el refuerzo donde yo aprendí a ser argentina fue en la escuela, porque en la Ajá. familia se habla el portuñol, hay mucha mezcla, se consumen muchas cosas mezcladas, y entonces esto de ser argentino fue en la escuela. esa es un buen señalamiento, ¿no, Soledad? O sea, esta idea de, si bien nosotros en la familia, en el barrio, en la cultura popular, en los medios de comunicación ahora, ¿no? Transitan estos símbolos, estos discursos sobre lo nacional, ahí aparecen también los deportes, ¿no? Cuando hay un mundial o como surge ese sentimiento de nacionalidad. Eh, pero pensar a la escuela, ¿no? como un espacio, una institución que tuvo uno de sus mandatos principales fue, ¿no? Formar nacionalidad, ¿no? Tanto en estos espacios de frontera, yo siempre recuerdo una vez en Jujuy, en el medio así de las quebradas, vi una escuela que arriba decía, acá formamos argentinos, ¿no? Esta cosa bien... eh, un cartel gigante que se veía de lejos, ¿no? En el medio del cerro vos veías una escuelita con ese mandato, ¿no? O sea, la escuela como una suerte de fábrica de argentinitos, dice un compañero nuestro de Luján, ¿no? Eh, así que, Disculpa, actualmente la escuela donde yo iba es una escuela de frontera, justamente, 604, hoy por hoy es bilingüe. En su momento, cuando iba a la escuela, no, era el español y ni se te ocurra decir algo en portugués, donde muchos chicos venían de casas donde en las familias hablaban totalmente portugués, todo el tiempo. Y hoy por hoy la escuela bilingüe es intercultural, o sea, las docentes que trabajan ahí dan clases en Brasil y de Brasil también dan clases del otro lado en Argentina. bueno, ahí entra otro tema, que es ser argentino, ¿no? ¿Y qué implica? Bueno, ahí vamos por partes, pero está muy bueno eso, porque hubo cambios en la construcción de esa nacionalidad, en cómo se entendió la nación, cómo se entendió esta idea de pertenecer a algo mayor, que es la patria, ¿no? Bueno, eso fue cambiando a lo largo del tiempo y un poco el recorrido de este encuentro es pensar en eso, cómo se fueron construyendo estos dispositivos, estos discursos, cómo fueron ingresando a la escuela, porque no siempre estuvo en la escuela, y bueno, y también cómo fueron cambiando, ¿no? Ahí hay seguramente la escuela tuvo influencia. Lo lees vos, yo voy lo llegamos, pero llegué a la mitad. A ver. Bien. Podemos comenzar, ¿la están viendo? Porque no sé si se ve bien las fiestas en las calles. ¿Reconocen? Ahora no. Todavía no. Ahí Joana menciona que conoció, digamos, aprendió sobre ser argentina viajando, recorriendo el país, conociendo los pueblos. Ajá. Qué lindo. Sí. Sí, está bueno eso, tanto ese comentario como el primero, de reconocerse Argentina afuera, ¿no? En Italia. Yo pensaba, hiciste la misma que Sarmiento, ¿no? Como que, viste, en el exterior fuiste encontrando ahí Pero es interesante pensar eso, ¿no? Cómo uno se construye también en relación al otro, o conociendo, ¿no? Viendo las diferencias, viendo
lo común, ¿no? Es interesante. Bueno, y además también el trabajo que hizo la docente ahí en la escuela en Italia, ¿no? De incluir, ¿no? En lo que veían tu espacio de origen, ¿no? Hablabas de que te mostraba dónde estaba Argentina, y algo del territorio que también es parte de esta construcción, ¿no? No, Sí, sí. no sé si lo pueden ver ahora, porque yo estoy mirando el PowerPoint, no las veo a ustedes, pero No, veo... no sé. No, sigue la anterior. A ver A si ver, ahora. voy a... qué problema este, ¿eh? Esperen, ¿eh? Paso ahí. A ver, Ahí. Bien, ahí se ve grande. Sí, Bien. perfecto. ¿Conocen esta imagen? Ahí tiene un título, Fiestas en las calles. Bien, esto es una celebración de una fiesta maya, ¿sí? Las fiestas mayas se celebraba, se conmemoraba la Revolución de Mayo, ¿sí? Y ahí estas celebraciones sobre un momento específico de la historia, ¿no? Que marcan como el inicio de la historia, permiten pensar en esto, cómo se construye los sentidos del pasado, ¿no? Y cómo se fija un momento, ¿no? de origen, que a veces funciona hasta como mito, ¿no? Hay un corte ahí, del 25 de mayo de 1810, y al año siguiente, en 1811, el 25 de mayo, ya se celebra la primera fiesta maya con la intención, ¿no? De reconocer ese pasado, ese mito de nacimiento de un nuevo tiempo, ¿no? Donde después nosotros vamos a continuar esto, ¿no? Y nosotros celebramos ahora, próximo tenemos el 25 de mayo, ¿no? Como esta idea de origen, ¿no? De nacimiento. Así que dentro del mismo proceso revolucionario se buscó generar esta conciencia o esta idea del pasado, ¿no? De ese pasado común, de esa pertenencia a un mismo proceso político que abría una nueva etapa, ¿no? Entonces, desde ese momento, todos los años se celebraron las fiestas mayas y posteriormente, después de 1816, las fiestas julianas, del 9 de julio. Esas eran las dos fiestas que se llevaban a cabo en el espacio público, en las calles, y si ustedes miran ahí, están acá en el centro las señoras de la alta sociedad y el hombre también con la galera, pero también hay otros sectores, ¿no? ¿Lo ven? Sí. Bien, estos son sectores populares, ¿no? Que participaron tanto de la revolución como también de esas celebraciones, ¿no? Están ahí festejando, está el palo enjabonado, son juegos también populares. Este globo, que tendría que ver bien de qué se trata, no es un globo Sí, aerostático. ese es un globo aerostático, Me calculo. parece que es más de que se calentaba y no sé, por eso me Claro, pregunté. Pero bueno, puede ser, sí. en la Sí. sortija, el palo enjabonado, ¿no? Estas celebraciones y también la construcción de estas escenografías así como efímeras, ¿no? Que duraban el tiempo de la celebración. E incluso al otro año se puso la pirámide esta que ustedes conocen, de la pirámide de Mayo, que está dentro de la que se ve ahora, en la Plaza de Mayo. Bueno, se construye en 1811. Pero bueno, desde ese momento comienzan las celebraciones, antes de que haya escuela o de que haya un sistema educativo articulado, estructurado como el que conocemos ahora, ¿no? Entonces, antes del sistema educativo ya estaban las celebraciones. Y estaban en la calle y participaban los sectores populares y toda la sociedad, ¿no? Esta es una litografía de Pellegrini, ¿no? Estas las fiestas mayas. La siguiente es el retiro, que es también ¿Te está viendo? de Pellegrini, el No, padre todavía del no. que fuera. Ahora A sí. ver, ahora Tengo sí. que salir y entrar, no me pasa. Ahora sí. Bien. Entonces en el retiro es otra celebración también, ¿no? Ven, ahí están los jinetes, no sé si no habrá corrida de toros también, ¿no? O sea, bueno, hay como diferentes
actividades propias de la sociedad de esa época que se llevaban a cabo como celebración de este momento, ¿no? Miren que Más cómo... del estilo pueblerino, ¿no? De aldea todavía. O sea, un poco con esa escenografía, pero también de una situación más de pueblo, ¿no? Que podríamos llegar a ver una fiesta así, en un lugar así muy pequeño, ¿no? Que no lo imaginamos ahora por nada, ¿no es cierto? Miren acá cómo cambia la disposición de las personas, de la utilización del espacio público, la construcción también, ¿no? Están viendo, ¿no? Esa es La Plaza plaza Victoria, Plaza Victoria. Sí. Pero ahí ¿Esta hay imagen milicias. de qué año es? Esto es 1860, ¿sí? Cuando, y ya hay previamente está el rosismo, donde ya empiezan estas prácticas, ¿sí? De las celebraciones populares, pero al mismo tiempo también la intervención del Estado en esa celebración de una forma más quizás ordenada, militarizada, ¿no? Y esto continúa de esta manera, y ahí están formando los diferentes regimientos en esta celebración. Que nosotros por ahí en el Te Deum, ¿no? Hasta hace un tiempo, no muy lejanos, las celebraciones patrias se pasaban por la televisión, ¿no? Los desfiles militares, ¿no? Bueno, esto hunde sus raíces allá, ¿no? En esa época, ¿no? Como hay ahí también una construcción, ¿no? de cómo un actor del Estado, ¿no? En este caso el ejército, después de 1915, se reconoce como actor, ¿no? de este proceso, ¿no? de construcción de la patria, ¿no? Bueno, eso se fue revisado, ¿no? Pero en este momento tenemos esa litografía, nosotros las traemos con la intención de ver cómo se celebró antes de su ingreso a la escuela, ¿no? O sea, porque en este momento todavía no tenemos. Ven acá de nuevo los juegos populares, el que le hablábamos recién, este que no sabemos bien, puedo decir que es un Yo digo que es un globo globo, pero sí, aerostático. hasta saber cómo funcionaría, ¿no? Sí, con calor seguramente. Bien, acá tenemos ya estamos en el centenario, ¿sí? En las celebraciones del centenario de la Revolución de Mayo, ya es otro el contexto, ¿no? En este momento hay una inmigración masiva, un gran número de inmigrantes que llegan a Argentina como mano de obra, y ahí hay un problema que se le genera a las élites dirigentes y al Estado, es qué hacer con esta inmigración, ¿no? Inmigración que vienen del sur de Europa, de Europa del Este, ¿no? Sobre todo es esa primera inmigración. Después serán también inmigraciones latinoamericanas, pero en este momento son fuertemente europeas. Una inmigración quizás no era deseada para esa élite dirigente, estaban pensando en otros actores sociales, en una inmigración más del norte de Europa, con, con prácticas, o sea, o más enmarcadas en este capitalismo que emerge, burgueses, también con capital, y lo que llega es los sectores más relegados de los países europeos también más atrasados, digamos, para este discurso, donde la mayoría son bueno, labradores que fueron primero a espacios urbanos donde no encontraron quizás trabajo en esa industria naciente en esos países europeos, y entonces migran a los países latinoamericanos. Argentina es uno de ellos con mucha recepción de inmigrantes, ¿no? Entonces, frente a esta diversidad de lenguas, de culturas, de costumbres, bueno, la élite dirigente y ya con un sistema educativo, una escuela ya como más conformada, consolidándose, surgen las propuestas de cómo hacer para generar esta idea de nacionalidad, ¿no? Esta idea de patria, esta idea de nación, cómo homogeneizar,
digamos, ¿no? Para generar ese orden que la élite de ese momento busca. Acá no estaba la idea todavía de la interculturalidad, ¿no? Lo que se busca acá es homogeneizar bajo un patrón cultural, de valores, que es que propone en este caso el Estado con el dirigente, ¿no? Entonces, es interesante también como, si bien viene desde arriba, también hay experiencias de docentes o directores que están trabajando en las escuelas que piensan diferentes estrategias, y una de ellas es la de la feliz experiencia de Pisurno, que se conoció como la feliz experiencia de Pablo Pisurno, que fue maestro normal, fue director de una escuela normal también, en Mariano Acosta, acá en Capital Federal, y después fue también director del Consejo de Educación, ¿no? Y en ese momento él lo que plantea es, bueno, hagamos esta feliz experiencia, es que los niños de las escuelas, las niñas y los niños de las escuelas, en los días patrios salgan, ¿no? Y celebren en el espacio público, en un momento en el que las celebraciones patrias que veníamos viendo recién empiezan a perder un poco de peso, porque ante tanta población inmigrante que no tenía esta concepción del pasado, que venía con otras tradiciones, no se celebra. Entonces lo que buscan es recuperar esto en el espacio público, ¿no? Yo, Sil, si vos querés interrumpirme, porque si no... Sí, ahí. No, está bien. ¿Se pasó? No. Bien, vamos. Ahí Sí. sí, ahí sí. Ahí sí. Bien. No, yo lo que quería agregar es que Pisurno también es el que... Hay un montón de cosas que nosotros ahora las tenemos así como normales, el tema de la cartelera, el tema de la cartelera con las efemérides, el tema de los retratos en la escuela, o sea, todas esas cosas fue también, él escribe todo eso haciendo como un pedido que exista eso en las escuelas, ¿no es cierto? Un poco el tema de los actos también, ¿no? Sí, 1910, el centenario, es un momento de construcción de búsquedas de diferentes dispositivos, de construcción de nacionalidad desde la escuela, ¿no? El director del Consejo de Educación en 1910 es Ramos Mejía. Ramos Mejía, ustedes lo van a ver seguramente cuando vayan transitando la materia. Pero Ramos Mejía fue director del Consejo. Él estaba inscripto dentro de lo que es el pensamiento positivista, que buscaba como transformar la sociedad desde un discurso más médico, científico, evolucionista. Y lo que hace es pedirle a Rojas, Ricardo Rojas, también escritor, rector de la UBA, bueno. Ricardo Rojas le pide que haga un informe que él después tituló La Restauración Nacionalista, sobre, bueno, cómo se enseñaba o cómo se transmite la historia en Europa. Entonces él hace todo un recorrido por Europa y va recuperando diferentes estrategias, y después viene acá y en ese informe plantea una serie de propuestas. Una es la de enseñar con las imágenes, ¿no? Como se enseñan las ciencias naturales, como en las láminas, bueno, lo mismo con los próceres, ¿no? La imagen, tanto en las láminas como en el espacio público a través de las estatuas. Se llama la pedagogía de las estatuas. Ahora vamos a ver algo de eso. Pero bueno, en ese momento él se quejaba, Ricardo Rojas se quejaba porque decía que los italianos tenían un monumento en la Plaza de los Italianos, en Capital Federal, y que no había monumentos de los próceres argentinos, ¿no? Entonces, lo que buscaba era un poco eso, ¿no? Habitar el espacio público con imágenes de los próceres, y hay que ver cómo se construyen ahí los próceres, eso es otro tema. Acá en un mensaje escribieron homogeneizar. Sí. Ese es sí. Es como una de las principales, ¿no? Ideas de esta conformación, de esta nacionalidad, es homogeneizar, ¿no? Acá en esta imagen vemos estos batallones escolares,
que es esto, ¿no? Un poco los niños escolares cómo salen al espacio público y acá cómo se articula también los niños varones formados también para las milicias, ¿no? Ahí son batallones, están formados como milicianos, todavía no hay un ejército y los jóvenes, en un determinado momento, si había una guerra, tenían que participar de esa guerra, ¿no? No había un ejército profesionalizado. Y acá la nacionalidad entonces está muy asociada a lo militar y desde la escuela salen esos batallones a mostrar en el espacio público esta pertenencia a la nacionalidad, ¿no? Voy avanzando porque nos estamos... Uy, Pregunta, Mariano, de hecho, sí, sí. digamos, no era el momento donde en algunos espacios que, bueno, ustedes nos mostraron ahí, quizás tengo un desfasaje temporal, había como en el patio donde está actualmente emplazado el Mariano Acosta, había como una arena donde se practicaba tiro, que tenía que ver con la destreza militar. No sé si es el mismo momento histórico. Sí, sí, exacto. Les cuento a las estudiantes, el Mariano Costa es una escuela normal era solo de varones, hasta los 80, 1980, un poco más, era solo de varones. Entonces se formaban, estaba la escuela de aplicación para la primaria, pero también estaba la formación de maestros. Entonces maestros eran jóvenes. Entonces, a estos futuros maestros, además de enseñarle lengua, literatura, matemática, geografía y todos los saberes que tienen que ver con la cultura letrada, también les enseñaban educación física, calistenia del cuerpo y también tiro. En un espacio de la escuela estaban las escopetas para practicar tiro. Y esto se llevó a cabo hasta 1915, que es cuando se institucionaliza el ejército. Entonces ya no está esta participación miliciana, y al mismo tiempo porque se complicaba el tema con los ruidos de los tiros, dar clases en las demás aulas, bueno, pero fue una práctica que se llevó a cabo en las escuelas, ¿no? Sobre todo en las Y escuelas se conservan, ¿no es cierto? Ahí en la costa. las armas no. Sí. Ah, ¿no? Las armas no. Ah, yo pensé que era... No. Eso no quedó. Hay registros, sí, de comentarios, sí, de archivo, pero no en lo material, ¿no? Entonces, bueno, está asociado... Acá uno de los comentarios dice, ley 1420, ejercicios militarizados. Exacto. Sí, estaban tanto la práctica del tiro como el ejercicio de calistenia que tenía que ver con eso también, ¿no? Ahí están mirando la imagen de los nenes. Miren. Sí. Mi mamá siempre agarra mi libro y se fija. Bien. Acá tenemos una imagen de un libro de principios de siglo donde se ven estos batallones, ¿no? Siempre adelante, es como parece un juego, ¿no? Con las espadas, como un juego de las infancias, pero con la bandera argentina y el tambor, ahí está haciendo referencia a esta práctica, ¿no? La de los batallones escolares, las representaciones acá, ¿no? De los patricios, ¿no? Y también hay bueno, miren acá el niño o la niña vestida de república, ¿no? Es una niña, sí, Una vestida niña de república y está en la calle. en la O calle. sea, hay uno vestido de soldado. A partir del 1900 era que se ponían el gorro frigio y salían a la calle. Sí, es increíble, esa foto es... Bien, entonces estamos acá en esta transición, ¿no? Las celebraciones, para hacer un cierre a este tema, ¿no? Las celebraciones patrias, primero en los sectores populares, en el espacio público, luego con la afluencia de inmigrantes eso se va perdiendo y hay una búsqueda desde las escuelas de sacar a los niños a la calle para generar ese sentimiento de nacionalidad a través de estos sentimientos, de pertenencia, a través de estos símbolos más de lo que tiene que ver con lo militar en este caso, y posteriormente eso ingresa a la escuela, y empieza a delinearse toda
una batería de conocimientos, de saberes, de prácticas, de símbolos que ingresan a la escuela con la intención de formar a los hijos de estos inmigrantes como argentinos, ¿no? Formarlos y transmitirles este sentimiento de nacionalidad. ¿Alguna pregunta? Porque, sí, yo arranco y no paro, Sí. interrúmpanme cualquier cosa. Sí, porque no. En este caso no pusimos el tema de los batallones, también existían con guardapolvo blanco. Eso es anterior, estos batallones son anteriores a 1920, ya que después de eso empezaron también, estuvieron las salidas a la calle, pero ya parecían como hormiguitas vestidas de blanco, ¿no? Cantidad de chicos vestidos de blanco. Perdón, yo dejé los batallones, como me pasé Sí. a los No, contenidos. Yo estaba mirando los está contenidos y bien. me olvidé. No, es que no está la imagen, pero bueno, era para decir que eso también tuvo una continuidad, ¿no es cierto? Que la escuela también siguió yendo a la calle en forma así, que un poco lo que decía antes Mariano, ¿no? Que esas fiestas o esos desfiles del 9 de julio también después eran llevados o sea, duraron mucho tiempo, ¿no? Yo creo que hasta el tema de la dictadura, hasta la época de la dictadura, por lo menos era el 9 de julio, era el salir los desfiles y por supuesto invitar a las escuelas, ¿no? Ahí una compañera de ustedes planteó eso, ¿no? Cómo salían al espacio público con la escuela, cómo celebraban con la familia en el espacio público, y también posteriormente, ¿no? A la dictadura y sobre todo desde en 2010, ¿no? Con el Bicentenario, pero también con una política de construcción de la memoria desde el Estado, se generó de nuevo, ¿no? Esta búsqueda, ¿no? De participación popular en las celebraciones, en la identificación de la patria, ¿no? Me parece que ahí hay una reconstrucción que todavía perdura, ¿no? Van cambiando los sentidos que se le va dando a lo largo del tiempo, pero me parece que ahí hay una búsqueda. Me parece que ese momento del Bicentenario fue también muy importante. Pero si volvemos a este momento de inicio, ¿no? Yo decía, bueno, se fueron generando, como decía, no sé quién enunció la de 1420, ¿no? En la 1420 ahí se dan unos contenidos mínimos que abordan estos saberes para la construcción, ¿no? de nacionalidad. Si ustedes miran la imagen del centro, ¿no? Este es un libro de lectura, se ve chiquito, ¿no? No sé si lo... Ay, sí. Pero, Sí. pero la imagen se ve, ¿no? Sí. Ahí hay un mapa. Un pizarrón, un niño parecería y un Es mapa. un niño, es un Un niño. mapa, un niño de Argentina y un mapa de Argentina. Y él dice, soy argentino porque nací en la Argentina, ¿no? Ahí está, mi patria es este hermoso país. Amo a mi patria y por eso soy patriota. Un poco. Tengo patriotismo. Quiero que mi tierra sea siempre feliz y grande. En mi grado, todos los niños son compatriotas, menos uno que es extranjero. Se llama Atilio, pero él quiere a nuestro país como lo que nosotros. Ahí se corta, bueno. Quiere a nuestro país como nosotros, ¿no? Viva la República Argentina. Entonces, si nosotros miramos esto, sabemos que el niño es patriota, ¿no? Porque lo repite una y otra vez. Y que hay uno que no es en el curso, ¿no? Que es extranjero. Entonces, en principio eso, ¿no? Esa idea de la nacionalidad como perteneciente a un territorio, ¿no? Uno es argentino porque nació en ese territorio, dentro de esos límites, de esas fronteras, ¿no? Donde se constituyó el país, ¿no? Que también es una construcción que se da con la consolidación del Estado,
a fines del siglo XIX, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos el país que incluso el mapa que va a quedar como una suerte de logotipo, ¿no? De esa silueta, ¿no? Como algo eh, también de símbolo, ¿no? De nacionalidad. Entonces, la pertenencia y algo como esencialista, ¿no? Uno pertenece, es parte de esta tierra, dice, nací en este país, o sea, soy de esta patria porque es hermoso mi país. Bueno, hay algo ahí de esencialismo, de esta idea de lo nacional atado o asociado a un espacio físico. Y también esto se reproduce en los libros, en los cuadernos, ¿no? Están El en los del libros. cuaderno dice, soy argentino, yo nací en la Argentina, soy hijo de mi papá y mi mamá, también son argentinos, mi bandera, esta bandera argentina. Ahí ya incluye otro símbolo, ¿no? Un símbolo patrio, la bandera, ¿no? Esperen, que salgo y vuelvo a entrar porque si no, no pasa la... Acá hay una serie de publicaciones que salieron también a principios de siglo, donde aparece de nuevo estos contenidos, la geografía argentina, el idioma nacional, ¿no? Ahí hay algo también, ¿no? Los símbolos patrios, decíamos geografía, idioma, ¿no? El castellano, y ahí también la negación de las lenguas indígenas, ¿no? Y también de las lenguas extranjeras, ¿no? Hay como ahí una imposición de un idioma, el castellano, y bueno, los símbolos patrios también, ¿no? Como esta forma de generar, este es un guión para los símbolos patrios, o sea, este cuaderno lo que hace es explicar cómo se usan esos símbolos en la escuela, ¿no? Los libros de lectura incluían el himno y canciones patrias, dice Karina. Exacto. Esto, ahora vamos a ver algo de eso también, ¿no? Bueno, a principios de siglo, entonces se va generando, se va armando un calendario, ¿no? Un calendario escolar. Esto es en 1938, es una publicación del Villiquen. Y entonces ya tenemos para el 38, para la década del 40, un calendario escolar marcado por las efemérides escolares, que también es una construcción, ¿no? Que se fue generando para la aseveración en la escuela, ¿no? Si ustedes piensan, ¿no? ¿Cuál es la primera celebración que se da que tiene relacionada con la patria, ¿no? En la escuela, en el año? ¿Cuál es la primera que se da? 25 de mayo. El 25 de mayo. El 25 de mayo, ¿no? Justo también coincidió ahí que los años, los meses en que se fueron dando los procesos históricos también ayudaron a la construcción de este calendario. Entonces, primero el 25 de mayo. Después, ¿cuál le sigue? 9 de julio. Hay una antes. Antes. El 20 de junio. El 20 de junio. El 20 de junio. El Día de la Bandera, ¿no? Entonces, para que coincidiera, ¿no? Porque para la independencia ya teníamos la bandera, para que coincidiera ese momento, el juramento de la bandera se hace en febrero, pero en febrero no hay clases, entonces se buscó la fecha de la muerte de Belgrano para que pudiera, ¿no? Celebrarse, para continuar con ese calendario que acompaña también los procesos históricos. Después viene el 9 de julio, entonces es la independencia, y después ya se piensa más en agosto, el 17 de agosto con San Martín, ¿no? A escala más continental. También su muerte. También su muerte para que viniera después, ¿no? Y después se van agregando otras celebraciones. Por ejemplo, hasta 1940, el 11 de septiembre era el Día del Árbol, y ese día se cambia por, ahora no recuerdo si es el nacimiento o la muerte de Sarmiento. No, la muerte de También, Sarmiento. También. Claro. Para que viniera después, ¿no? Y después, esto es el calendario de efemérides más
tradicional, y después, que también eso se incluyen, porque la historia, ¿no?, continúa, se incluyen otras fechas de conmemoración, ¿no?, que tienen que ver con la historia y que nos involucran directamente como actores históricos, y también por eso es una memoria que todavía sigue generando, ¿no?, como disputas hacia adentro de la escuela, ¿no? O sea, sobre todo cuando se instauró, y todavía por ahí aparecen, ¿no?, algunos conflictos ahí en la construcción de la memoria. No tienen que ver con el 24 de marzo, ¿no?, el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia, y otra es el 2 de abril, ¿no? Esas son más actuales. Pero bueno, después también están el Día de la Soberanía, ¿no? Bueno, se fueron sumando celebraciones que tienen que ver con la nacionalidad, con pensarnos como un nosotros colectivo, y pensar ese pasado, ¿no?, en esa construcción. Pero nosotros acá estamos, bueno, nos centramos más en este momento de origen, ¿no?, de cómo se fue generando esta celebración en la escuela, ¿no? Acá dicen 12 de octubre, fecha polémica, ¿no? También, el 12 de octubre, bueno, ahí también es verdad. Que en realidad lo que dicen, lo que en la época que íbamos a la escuela, en mi caso, el 12 de octubre se festejaba, y se festejaba, o sea, era una fecha que tendría que estar como primera, y se festejaba al final casi del año lectivo, ¿no es cierto? Acá dice, a ver, ¿qué más? Ah, no. Día del Descubrimiento de América, dice Karina. Claro. Claro, cómo fue cambiando la denominación de esa fecha. Exacto. Y el contenido de los actos escolares y de la enseñanza que acompañaba a esa efemérides, ¿no? Está muy bueno ese comentario, porque vamos a ver que en el recorrido pasa esto, ¿no? Una resignificación tanto de los nombres como del contenido, como de los actores y actrices que participan, ¿no?, en ese proceso histórico, y también en la celebración de ese proceso, ¿no? Ahora lo vamos a ver, pero es interesante eso, ¿no? También el 12 de octubre se comienza... Día de la Diversidad Cultural. Exacto, comienza como el Día de la Raza a partir de 1917, con el criollenismo, cuando hay un acercamiento a España, entonces ahí buscan esta afiliación con España, pero también una negación de los actores indígenas, afrodescendientes, ¿no?, en América, y sobre todo en Argentina, y esta idea, ¿no?, de cómo esto fue cambiando, ¿no?, y ahora es de la diversidad, ¿no? Ahí hay un cambio importante, ¿no? Lo que quería decir es que de lo que hablaba antes Mariano, de el 24 de marzo, el 2 de abril, o sea, se los llama evocativos, o sea, no, los actos siguen siendo los mismos, que la escuela sigue manteniendo los solemnes, digamos, los actos solemnes, y los otros son como evocativos. Y también en efemérides tenemos un montón de, por ejemplo, el febrero, el nacimiento de María Elena Walsh. En marzo está también el Día de la Mujer, el Día del Trabajador. Es decir, no pasan a ser el acto de celebración, pero sí son las efemérides lo que nosotros por ahí vemos que se toca el tema, se lee algo, como un acto evocativo, ¿no es cierto? A ver, acá, actos escolares. Bueno, acá vemos el tema de la vestimenta. Bueno, esto es del 1900, ¿no? También, de Mariano, la primera imagen. Sí, 1930 eso es Santa Fe. Es un álbum de fotos que tenemos en el museo, que es un detalle, te dejo, sí. Es un álbum que armaron unas alumnas en 1960
con las fotos de diferentes momentos de la escuela en 1930 que tenían ellas y se la regalan a la maestra cuando se jubila, ¿no? Y ese álbum llegó al museo y tenemos todas esas imágenes. Es una escuela en Santa Fe. La señorita Fanny. La señorita Fanny, así es. Fanny, exacto. Y bueno, los que están a mano derecha también, o sea, la rigidez esa que hablábamos de los cuerpos, ¿no? También de la vestimenta, de la presentación, de esa formación que hablábamos antes, o sea, miren, hasta ahí hay las nenas tenían que llevar los zapatos blancos, los guantes blancos, la de abajo, bueno, es de varones. Esos actos más actos formales, ¿no? Que tienen que ver con el 25 de mayo, con la creación de la bandera, pero no deja de ser solemnes, ¿no? Lo que hablábamos antes. Está bueno pensar eso en la disposición de los cuerpos, ¿no? Para las celebraciones. Me fui, pero... Sí, aparte es eso que hablábamos antes de esa solemnidad, tenía que ver también con lo que le pasaba a uno en el cuerpo, ¿no? Lo que uno tenía, hay una antropóloga norteamericana que dice que ella se acordaba de cómo estaba vestida, por ejemplo, de usar una blusa con botones de perla, y dice, qué memoria frívola. Y lo que ella rescata es que eso, lo que pasa en esos rituales, es un momento especial. Y esos rituales están llevados por las texturas, por el cuerpo, por lo que uno siente, por el sentimiento, ¿no es cierto? Entonces, bueno, evoca, pero a través de lo que le pasó por el cuerpo ese día, ¿no? Antes de pasar a la otra imagen, también acompañando a esto que está planteando mi compañera, ¿no? Silvia, también pensar en dónde otros espacios se daban este tipo de congregaciones, de personas, de elementos rituales, ¿no? Porque hay algo también, algo se llamó, ¿no? La liturgia patriótica, ¿no? Esta idea de liturgia también tiene muchos elementos que vienen, si bien la escuela es laica, ¿no? Hay muchos elementos que vienen de los rituales religiosos, ¿no? Claro. Hay alguien que habla, ¿no? Adelante ¿no? Y que pone la palabra, están los símbolos, quién se mueve primero, quién después, primero sale la bandera, se aplaude, no se aplaude, bueno, todo esta liturgia, ¿no? Que va generando ese ritual. De jerarquías, claro. También, ¿no? Y también de esta idea de ser parte de eso, ¿no? Como esto vos decías, los sentimientos, ¿no? Bueno, prepararse para ese momento, ser el abanderado, la abanderada, ¿no? La escolta. O actuar, ¿no? Ajá. Una cosa que me gustaría comentar al inicio de la charla, cuando preguntaron dónde aprendieron a ser argentinos, argentinas, una estudiante dice los disfraces. Y me interesa interrogar por qué denominamos algo que, digamos, es una vestimenta, es una recreación de época, ¿no? Dice, bueno, es disfrazarse. Ajá. Sí. Acá justo tenemos el disfraz. Sí, acá, bueno, dos cosas muy estereotipadas, ¿no? Dos imágenes. Nosotros tenemos una muestra de ausentes presentes y con la temática de actos, los estereotipos son marcadísimos, ¿no? En este caso, bueno, el 25 de mayo, de toda esa preparación y de esos personajes bueno, que todos pasaron, el vendedor de velas, la mazamorrera,
la dama y la vendedora de empanadas, la pintura el tema del corcho, que bueno, las comunidades, muchas eran esclavos, dice Karina, las comunidades afrodescendientes, afroamericanas, por supuesto lo tienen como algo de burla, o sea, no es algo que esté bien visto, ya que se hacía como una temática burlona, ¿no es cierto? Lo mismo que algunas situaciones de baile también, eso contado por María Gabriela Pérez Maga, y bueno, y todo este estereotipo que, aunque nos parezca mentira, todavía tenemos algunas invitaciones que llegaron en cuadernos al museo, con las caritas pintadas, con los rulitos, invitaciones para los padres para el acto del 25 de mayo. Y esto pasó en el 2000. También, bueno, la venta, el comercio, sigue teniendo esos disfraces. O sea, todo eso sigue todavía. Hay algo de que no, lo ven como pintoresco, como divertido, y en realidad no pasaba por eso, ¿no? Por un tema de, no se los ve sumisos, no se los ve como esclavos, como lo que eran, ¿no es cierto? Acá hay algo que nosotros recuperamos en la muestra, esta idea del ausente y el presente, ¿no? Las ausencias y las presencias de indígenas y afrodescendientes, y el 25 de mayo era el momento por excelencia de la presencia afrodescendiente, afroamericana, ¿no? Después en el discurso escolar no aparecían más los negros o las negras, era ese momento, ¿no? Era el momento en el que aparecía porque se hacía referencia a la época colonial, ¿no? Y esto, como decía Silvia, no aparecen como esclavos. La idea, la condición de esclavitud es borrada en los discursos escolares, ¿no? Aparecen en sus funciones de trabajo, pero no en su condición de esclavitud, ¿no? Incluso esto hizo que en la construcción de ese pasado colonial se postule que la esclavitud en el Río de la Plata era más benévola que en otros países de plantación, porque era urbana. Bueno, hay una negación de lo que fue la esclavitud y de la herencia, ¿no? De la herencia en la nacionalidad de la participación afrodescendiente, ¿no? Es como un borramiento. Aparecían en la colonia y después no aparecían nunca más, ¿no? Como estaban borrados de la historia, ¿no? Y ahí además se juega, quizás en los disfraces, como decía la compañera, también una construcción de ese pasado, de las divisiones sociales o de las jerarquías sociales, de ese pasado, que se vuelven a replicar en el acto, ¿no? O sea, nosotros tenemos comentarios de jóvenes que fueron niñas y que cuando eran niñas querían ser dama antigua, pero no les daba, para el imaginario de la maestra o el maestro que armaba el acto, no les daba la condición física para ser dama antigua. Entonces la ponían como negrita vendedora de empanadas, ¿no? Y ahí hay algo de la construcción de esos estereotipos, ¿no? De la fijación de roles sociales, que se mantuvo ¿no? en la escuela a través de estas representaciones, ¿no? Pero Ahí, también perdón, cierro con esto, pero también es eso, la participación en el acto, ¿no? Ese juego, esa recreación, ese disfrazarse, también, ¿no? Hacía que, ¿no? Como que formáramos, por eso quizás también esta idea de aprendí a ser argentina disfrazándome, ¿no? Ser parte de eso, ¿no? Después está bueno poder pensar en qué sentidos se construyeron, poder revisarlos, pero también está bueno eso, ¿no? Poder pensar en esa participación, ¿no? Sí, Silvia. no, que
Nicolás Testoni, que es el director del Museo de Ingeniero Guay, cuenta que él fue por un día a San Martín y que su abuela había sido la que le había hecho el sable con un pedazo de cartón. Y él, hablando un poco de lo que cuenta Mariano, él dice, era más él tenía así de rulos más rubios, y no daba para el San Martín, ¿no es cierto? Pero bueno, sí, sigue siendo esa construcción, o sea que el tipo de persona que eras o tu aspecto físico tenía más que ver con cómo ibas a hacer la representación. Él decía, parecía más un Garibaldi que un San Martín. Acá Soledad decía que las mujeres no hacían de próceres, ¿no? Nunca nos hicieron ser próceres. Y Marina hablaba del baile, ¿no? Como también un poco salir con el pañuelo rojo con lunares blancos y algo en la cabeza y el movimiento y el candombe o lo que se quería demostrar como con una total alegría, ¿no es cierto? También esto de las continuidades y las rupturas, ¿no? O sea, hoy en día, ahora vamos a ver un poco de eso, hay, ¿no?, una nueva mirada sobre la participación de las mujeres en la historia y también una revisión en las celebraciones del lugar de la mujer, pero también continuidades, ¿no? Hoy Silvia decía en la industria para la infancia, ¿no? En este caso del cotillón, uno se mete en internet, en Mercado Libre, y busca disfraces y aparecen los disfraces para el 25 de mayo, las polleras con lunares, los pañuelos, aparecen las plumitas para el 12 de octubre. Entonces, bueno, es interesante ver eso, ¿no? Como hoy decíamos, teníamos una nota del 2000, cuando dijo del 2000 yo dije, hace 20 años, no es tan cerca. Sí, y sin no embargo, es tan cerca, sí, pero en historia es cercano. Sí, sí. Pero al mismo tiempo, si uno hoy busca en Mercado Libre, que es algo actual, aparecen estos objetos a la venta, ¿no? Entonces, están ahí como, es un momento de cambio, ¿no? De nuevas significaciones, que nuevos actores tienen más voz, pero al mismo tiempo esto, ¿no? Ahí hay comentarios que me los pierdo, a ver. Sí, no, el tema del disfrazarse y cambiar, ¿no? Esa mirada. Claro, ahí es todo un desafío, creo que ¿no? está Porque ustedes, cambiando. Por suerte son momentos de cambio, dice Natalia, ¿no? ahí hay todo un desafío. A ver, ustedes, ¿cómo van a pensar, ¿no? el acto escolar cuando les toque, ¿no? Porque también está eso, ¿no? De las memorias, las experiencias familiares y la búsqueda de que los hijos y las hijas participen en los actos como lo hicieron los padres, las madres, ¿no? Hay algo, en eso se juega también, ¿no? Las expectativas familiares en la construcción de esa celebración, ¿no? Uno por ahí puede pensar otro tipo de celebración, un encuentro con la comunidad educativa, talleres, pensar tal cosa, y las familias por ahí pueden, no, yo quiero que mi hijo actúe, quiero que sea San Martín, ¿no? Como que ahí hay hay una tensión, ¿no? Sí, ahí ponían recién eso de talleres de familia. Recién claro, pusieron algo de eso. Claro, está bueno eso, ¿no? Como, y bueno, por ahí actuar, buscarle el momento en el de que pueda entrar la actuación y la cosa más performática, ¿no? Como, bien, a ver. La siguiente, bueno, un poco lo que hablábamos antes sobre el tema de la vestimenta y la presentación. La imagen de la derecha es una escuela de Santa Fe que están saliendo, es de 1960, y los chicos están saliendo a la plaza principal del lugar, que no me recuerdo ahora el nombre, y fíjense, es para el 25 de mayo. Es decir, hacía frío,
están en esa época, y sobre todo, por supuesto, en los actos, nada sobre ese delantal, sobre ese guardapolvo. Los varones con pantalones cortos, las nenas, por supuesto, con pollera. Los zapatos. ¿Ven este gesto? Hay uno que está bostezando, el sueño. Pensar también en las horas que pasaban parados, lo que en algún momento pensamos también es en estar en las gradas, en la parte superior, el no haber desayunado o haber desayunado poco, el sueño, bueno, todas esas cosas llevadas también a cómo nos pasaban, ¿no es cierto?, esos actos, cómo nos pasaban porque uno siempre dice, y bueno, y siempre lo decíamos cuando estábamos en Pisurno, que uno, ay, qué lindo que era aquello, que la pasé tan mal, ¿no es cierto? O sea, qué lindo era estar parado muriéndome de frío. Como que esa nostalgia no nos deja ver más allá de lo que nos estaba pasando realmente, ¿no? Y bueno, acá lo mismo, la que va con la bandera y un tiempo eterno que se hacía estar parado y estar firme, porque tampoco era una cuestión de estar descansado, llevando los guantes blancos. Estamos hablando también de una época, que después vamos a ver que eso en algunas ocasiones cambia y en otras no. Esta imagen me hace acordar a una película de Leonardo Fabio, ¿no? Como la plaza del pueblo, con los árboles pintados. Me fui por cualquier lado. Pero esto que plantea Silvia, ¿no? A mí me interesa la mirada que trae Silvia de que hace al museo también en la búsqueda de recuperar esa memoria, ¿no? Porque uno puede tener, bueno, a partir de tal momento se empieza a celebrar en el sistema educativo tal contenido, tal... Pero lo que buscamos del museo también es poder pensar o recuperar esas memorias individuales o colectivas de un hecho que tuvo que ver con la escuela, ¿no? En el pasado, con la infancia, ¿no? Y ahí es donde aparecen esos elementos, ¿no? De recordar ese momento del acto. No sé si cuando Silvia estaba comentándolos ustedes recordaban alguno de esos momentos, ¿no? Pero de los nervios de la bandera, de olvidarse la canción, ¿no? Bueno, ahora vamos a seguir con eso, pero en el museo buscamos un poco esto, ¿no? Recuperar esas memorias, esas voces, esos recuerdos de los visitantes. En este caso son ustedes los visitantes, ¿no? Como nosotros estamos visitando a ustedes, pero ustedes son los visitantes. Acá dicen, los actos eran más largos, dicen. Y bueno, y también que seguir con esa idea de los talleres y de concientizar, estaría bueno. Bueno, en la siguiente, ahí vemos un acto que no es muy lejano. No quiero dar fechas ahora, pero en realidad son dos actos que... La promesa a la bandera, ¿no? Exacto, de la promesa a la bandera, que no varía mucho de las imágenes que vimos anterior, de 1960 o anterior a esa década. Hablo de la imagen izquierda, de esa misma homogeneidad en la vestimenta, en lo que, o sea, todo tenía que ser exactamente igual. Hasta el corte de pelo, el peinado, o sea, eso lo seguimos viendo en la imagen esta, ¿no es cierto? Como que no ha variado. Un momento también que sigue existiendo, creo que el año pasado, si no me equivoco, creo que se hicieron los juramentos a la bandera, no sé si por Zoom. Sí. Acá dice Agostina, los juramentos siguen siendo, sí. Y vemos en la imagen derecha, acá, me dice Agostina, sí, por Zoom.
en realidad habría que, es lo mismo que las fotos, ¿no? Siguen siendo, sacar la foto, esto me enteré el otro día, ¿no? Sacar la foto con algo blanco desde la casa y después una persona compagina y forma algo que es irreal, porque está armando un cuadro de la foto grupal que no existe. O sea, es como para pensarlo también, de qué manera creativa armamos esa foto, pero no yendo a algo que no lo estamos haciendo, ¿no es cierto? ¿Eso en la promesa? ¿A la bandera? No, eso en la foto grupal. Ah. Y en la promesa no sé cómo se hace, pero sí sé que se estuvo haciendo por Zoom. Está bueno Pero, para no pensar esto, ¿no? Perdón. Sí. sí. En los actos virtuales yo tengo un nene de 5 y también les hacen, como dice la señora, ponerse la escarapela, sacarse la foto y después arman un video como un acto virtual que participaron, ¿no? Con el guardapolvo, la escarapela, el fondo blanco, todo eso. Está bueno para recuperar esto, ¿no? Porque Sí. ¿cómo? Acá una dicen, plata más para... Sí. no, acá decían que mandar un video con el niño o la niña haciendo la promesa a la bandera, ¿no? En nuestro caso, se me fue. Bueno. Sí, exacto, voy a interrumpir. Sí, exacto, fueron así, la directora les tomó a cada uno la jura. Así tal cual. Sí, tal cual. Sí. Sí, a lo mejor, bueno, porque sigue siendo algo que la escuela sigue haciendo, o sea, y sí o sí los chicos, porque también hay una época, creo que se hace en 4º grado y después se recupera el que no pudo estar el año anterior, una cosa así, ¿no? Sí. Hoy por hoy es optativa, alguien puede decidir no jurar la bandera, eso es algo que hoy permiten elegir a las familias y a las niñas. Sí, creo que sí, eso sí, no sé si siempre, pero creo que estuvo eso. Bueno, en el caso de la derecha, el adolescente con rastas, que bueno, también yo tenía así como una cosa de no estereotiparlo también, ¿no? Porque lo ponemos como algo más moderno, pero que en realidad la idea pasa porque no, la vestimenta, o sea, no tiene nada que ver con un momento de un sentimiento o algo que él merecido tenga, por supuesto, por estar en la bandera, ¿no es cierto? Una cosa no tiene que ver con la otra. Sí, sobre todo marcar esto, cómo hay cambios en la propuesta de lo que tiene que ver con el aseo, con la presentación desde la escuela, ¿no? Lo que se impone de la escuela como la norma de presentación, y más en un abanderado, en un acto, o sea, cómo cambian, ¿no? Esas formas de entender, ¿no? La participación. Bueno, acá también es justo una imagen que sacamos del monitor de la educación, también para el Bicentenario, por ese momento, es una escuela privada la que está justo acá atrás, pero nada, esto de permitir otras formas de estar, ¿no? En ese momento, de participar, ¿no? Que no sea una cosa más de homogenización, sino que permita una diversidad de estilos en este caso, digamos, ¿no? Acá hay los símbolos patrios, ¿no? Y hablábamos de, bueno, la historia, la geografía, bueno, acá los símbolos también, ¿no? Como un elemento de reconocimiento, de formación de nacionalidad. Miren esta imagen, ¿la están viendo o estoy hablando solo?
Sarmiento. Una más ahí. Es difícil, es así, no se puede. Ahí va. El escudo. Sí, ahí, por ejemplo, está calculo que será un niño o una niña, no vamos a quedar, que tiene el disfraz del escudo nacional, uno de los símbolos, y ahí pueden ver las manitos cruzadas y él lleva lo que era como un sable, el gorro frigio, que significaba el significado de libertad, y está rodeado de todo de laureles, símbolo del triunfo, y tiene en la cabeza un sol, el denominado, el sol que representa, ¿no?, una nueva nación. O sea, es una foto bellísima. No hay datos de esa foto, es del Archivo General de la Nación. Y bueno, y la que lo acompaña, que es también representa la libertad y tiene la bandera argentina. Pero bueno, calculo que debe ser a mediados de siglo XX, calculo, ¿cierto? Sí, incluso antes también, ¿no? Pero es interesante la niña o el niño escudo, ¿no? Como está Sí, disfrazado. sí. Hasta las Y ese banderas al costado. Ese sol que parece una corona de espinas también. Sí. Esperen que salgo, ahí vuelvo a entrar. Acá Janina tiene una pregunta, o no sé, un aporte. Dice que levantó la mano, pero yo no la veo. Mi duda era por qué se hace en cuarto grado. La verdad que no tengo el dato de eso. Supongo que tendrá que ver con o sea, con la mitad de lo que era la formación en la primaria, porque pero no, la verdad que no sabría decirles. Y hay alguien que escribió, si teníamos conocimientos de países, algo relacionado con la patria, o sea, no sé si lo quiere después abrir el micrófono y comentarnos, porque no llegué a escribir lo que faltaba. Lo que preguntó. Sí, buenos días. Preguntaba si se sabía de países que no sean patriotas, en el sentido de que en sus colegios no lo enseñen de la misma manera que nosotros. No, tampoco sabría. Sí, perdón. En España, por ejemplo, en España no se celebran las fechas patrias y sí en muchas celebraciones comunitarias. Ahora lo voy a buscar en un libro que tengo por acá para chequear esa información. Sí. En Sí, voy a principio, averiguar también, porque tengo gente conocida, voy a ver si en efecto lo hacen o no, para saberlo, ¿no?, al día de hoy. En principio, con la conformación de los estados nacionales y de los sistemas educativos nacionales, es esto, ¿no? Los sistemas, tanto en Europa como en América, conforman nacionalidad, ¿no? Es un momento de emergencia de los nacionalismos en Europa, que bueno, el tema es que Europa tiene la Primera y la Segunda Guerra muy presente ahí, y eso hace que las celebraciones cambien, que no sean con ese sentido patriótico a partir de estos hechos traumáticos que fueron las dos guerras, ¿no? Yo tengo una compañera que trabajó acá conmigo en el Centro Cultural Recoleta de Alemania, y yo le preguntaba cuando armaba esto, ¿y ustedes? No, nada, nosotros no tenemos nada de eso, ¿no? Hay una construcción de la memoria que es otra, que no pasa por los rituales y por las celebraciones patrióticas, pero específicamente qué país tiene y qué no, en Europa no sé. En América sí hay, en América Latina sí también, ¿no? Pero bueno, cambian, ¿no? El uso del guardapolvo es muy argentino, muy de Uruguay, pero en otros países no. También tiene que ver con cómo la escuela pública se mantuvo en algunos países con más fuerza y en otras perdió, y
y se dio lugar, ¿no? Hay un corrimiento del Estado y una participación más fuerte de la privatización, de las escuelas privadas, donde ahí cambia también algo que tiene que ver con la estética, pero también con las celebraciones, ¿no? Y con el rol del Estado en la construcción de nacionalidad, ¿no? A mí me parece que también tiene que ver con eso. Pero, Eso quería perdón. agregar algo poco de lo que sé, conocí cuando vivía allá en Italia, no sé todos los demás países europeos, pero no había eso de afianzar el escudo o de afianzar el himno. Es más, yo estuve allá en la escuela y no había canto del himno a cada rato, sí la bandera italiana. Y esto que decías del guardapolvo allá es negro, el guardapolvo en honor a los camisas negras que defendían en la época de la guerra con Mussolini. No es blanco por justamente las manchas de sangre que hubo durante la guerra, entonces se usa guardapolvo negro. Las chicas negro largo y los nenes una camisa negra. Eso es lo que puedo comentar de lo poco que sé yo. Nada más. Gracias. Pero, profe, ¿eso de qué edad, de qué año está hablando? Año 90, y continúan con el guardapolvo negro. Año ¿Todavía? 90, sí. Se usa el guardapolvo negro. Las mujeres, los nenes, una camisa negra. Igualmente el uso del guardapolvo allá es en la escuela primaria, ya en la secundaria no es obligatorio. Acá me decían, gracias por el dato, por los datos. Me preguntaban o me decían, mejor dicho, que la jura de la bandera, familias que vienen de otros países consultan. Sí, el tema de la inmigración de estos últimos años, alguien me había comentado que piden que esté en la jura la bandera del lugar. Y hace, no sé, creo que hace 2 años de esto, en el colegio Bernasconi, haciendo un cierre de una temporada de vacaciones, hicieron todo un acto de finalización y pusieron las banderas de los ¿cómo se llama? De Venezuela, de Perú, de Ecuador. Estuvo muy bueno porque es una manera de integrar y no pretender que solamente esté nuestra bandera y hacia ellos, ¿no? Un poco lo que hablaban antes sobre el tema de Italia, de involucrarse y hacerla partícipe, pero también de seguir creando sus raíces, ¿no es cierto? Sí, eso está muy, muy presente también a partir de, ¿no? de la nueva ley de educación nacional, ¿no? Como que ahí me parece que permite más esta diversidad, ¿no? La inclusión de la diversidad. Hay diferentes modalidades, hay algunas que están específicamente destinadas a las comunidades indígenas, ¿no? En la modalidad de educación intercultural bilingüe. Pero eso, si bien está destinado es una modalidad para las comunidades indígenas, también habilita, ¿no? a nuevas construcciones dentro de la escuela, ¿no? Y esto de permitir también el ingreso de otros símbolos nacionales que tienen que ver con el origen de los estudiantes y las estudiantes de la escuela, ¿no? Eso es algo también original o más cercano, ¿no? Que no se daba en este momento, donde, a ver si se ve, bueno, acá, lo que en mediados del siglo XX, ¿no? Tanto la bandera como, bueno, el himno, la escarapela, ¿no? Son los símbolos que, los únicos, ¿no? No había la posibilidad de incluir otros como celebraciones, ¿no? Patrias, ¿no? Acá voy a leer algo
chiquito, como para en la última imagen, la imagen de abajo, que está un French Beruti, parecería, ¿no es cierto? Esto es, se llama Bicentenario y es de un humorista llamado Rudy, y bueno, y saqué unos párrafos nada más. Dice, aún recordaba aquel día, aquella fiesta, en la que tenía que hacer de patriota y gritar, el pueblo quiere saber de qué se trata. Pero tenía 9 años, y de pronto grité, ¿queréis que las provincias unidas del Río de la Plata sean libres e independientes? Y la maestra se enojó. Este es el 25 de mayo, no el 9 de julio, y vos no sos la Prida. La señorita Silvia tenía 9 años y no entendió por qué el 9 de julio podíamos ser independientes y el 25 de mayo no. ¿Acaso uno no es independiente todo el año? Pero eran otros tiempos y aunque ya éramos independientes, los chicos algunas cosas no podían preguntarlas o los adultos no podían contestarlas. También recordaba la señorita Silvia aquella vez en que tenía que hacer de French y repartir cintas celestes y blancas, y que terminó peleándose con su compañera Mónica, que hacía de Beruti, y que quería repartir todas las cintas ella. Y cada vez que la señorita Silvia ofrecía su cinta, las compañeras le decían, no, gracias, ya Beruti nos dio una. Y encima se ve que su mamá no había conseguido cintas celestes, ya que las que repartía tenían un sospechoso tono verdoso, aunque si no había mucha luz podía pasar. También recordaba cuando tenía que aprenderse de memoria los nombres de todos los integrantes de la primera junta, y que Luisa, otra de las compañeras, insistía en que Sarmiento formaba parte. Y por más que ella le dijera que no, Luisa insistía. Escúchame, Silvia, Sarmiento fue uno de los próceres más importantes que tuvo la patria. Fundó un montón de escuelas. ¿Cómo no lo iban a poner en la primera junta? Ahí estaban todos, Belgrano, Moreno, San Martín, Sarmiento. Y Gracieleta, que estaba escuchando, dijo, no, a Sarmiento no lo pusieron, lo iban a poner, pero se portó mal, escribió en una pared, las ideas no se matan, y por eso lo sacaron, por mala conducta, por escribir cosas en una pared. Es un recorte, la señorita Silvia, que no soy yo, hace eso y después le pasa lo mismo a ella cuando entra al aula y los alumnos empiezan a contestar y confunden fechas con el tiempo, con determinados tiempos históricos, ¿no? Entonces, bueno, un poco como para ver lo que uno piensa y siente cuando con 9 años va a un acto patrio, ¿no es cierto? O le dan un contenido, ¿no es cierto?, que no es familiar y que no lo están vinculando con algo que te está pasando a vos. Es decir, hay muchas... Pensaba también la repetición, ¿no? Como que claro. todos los años la celebración de una fecha que después termina como perdiéndose el contenido, no se sabe qué se celebra, ¿no? Como en esa repetición de todos los años. Está bueno cómo van incluyendo a Sarmiento ahí en la primera. Sí. Nosotros, son y 42. Voy avanzando. Porque, avanzar porque... Bueno, sí, eso lo pusimos más que nada porque una de las formas que los símbolos patrios siguen siendo como fueron, salvo en el caso del himno, bueno, se logró cambiar a modernizarlo con algunos intérpretes más de esta época,
En el caso de las escarapelas, bueno, esta es nuestra colección de escarapelas, está desde las tejidas, las cintas, es decir, tenemos una de porcelana fría, como decimos. Sí, ahí Sí, decí. No, esto de traerles un poco la materialidad del museo, ¿no? Además de las imágenes, que es lo que más estuvimos viendo, estos objetos, ¿no? Cómo se conservan, ¿no? Y las diferencias en este caso por ahí algunas industriales, otras más caseras, como esta tejida o esta, pero esta es una parte, tenemos muchas más de estas escarapelas, es uno de los objetos que más tenemos, ¿no? Que se fueron conservando de esta participación en los actos y en los días patrios, ¿no? Y esta, en realidad, el cambiar la letra, un poco lo que hablábamos antes, qué pasaba cuando uno no entendía lo que estaba cantando. Dice, ¿por qué habla de Febo, la goma de mis zapatos, una canción, ¿no? Febo asoma. Y bueno, y el Azul Lunala, o sea, como era como todo corrido. Entonces, bueno, muchas veces nos pasó que en el afán de repetir lo que repetía el de al lado, o de solamente repetir como venía, no entender también lo que uno estaba hablando, ¿no? Era una diversión cambiar las letras, dice Karina. Sí. Y bueno, algo que está bueno también para recordar, de esos momentos en que a todos nos pasó, yo creí que decía otra cosa y en realidad estaba cantando mal. Por Sí, esto de porque la repetición nos distraíamos con eso, dice Karina. Sí, y además es esto, ¿no? La construcción de un cancionero patrio con himnos, con marchas, ¿no? Y con un lenguaje que no es propio de la infancia, ¿no? Entonces ahí, ¿qué quiere decir esa palabra? ¿Qué quieren, no? Y ahí se mezclan, se juntan, se separan distintos, ¿no? Y terminan haciendo otro otra canción, ¿no? Pero de las apropiaciones, digamos. Y en eso también de desconocer y de tener que cantarla en el momento del acto, ¿no? Esos son los materiales desplegados en el aula. Bueno, nosotros tenemos también Simulcop, que, bueno, no pude leer lo que escribieron. El Simulcop, ¿saben qué es el Simulcop? No les puedo ver las manos. Bueno, un librito que se vendía así como, no era muy común tenerlo, ¿no? Pero el que lo tenía todas las efemérides dependiendo el grado. Por ejemplo, estaba el de primer grado, el de segundo grado, y eso tenía que ver con un poco lo mismo que mostró antes Mariano, con el repetir desde de un libro a un cuaderno exactamente lo mismo. Bueno, acá se repetía la imagen, que también era, que podía ser hasta la imagen de ese vendedor de velas que habíamos también hablado antes. Es decir, era San Martín, Sarmiento, el 25 de mayo, los trabajadores, o sea, todo tenía que ver con copiar esa imagen al cuaderno tal cual. O sea, no había una manera creativa, digamos, de ilustrar aquello que estábamos estudiando. En el caso de la derecha es como si fuera algo para armar, ¿no es cierto?, relacionado a los Andes. La creación de la bandera, eso es de... de la declaración de la bandera. Es de Villiquen,
Y de sí, es Villique. como para recortar y armar en 3D, Claro, digamos, ¿no? sí, una cosa así. Y la que está abajo es una casa de Tucumán que tiene la forma de, perdón, es una regla, que en realidad esas reglas que uno podía también, pasando el lápiz, armar el dibujo, ¿no es cierto? Es un modelo para hacer, es como el Simulcop, pero acá con... Claro, como el Simulcop, con pero es como sí, las reglas esas que tienen para hacer las Las letras. caladas. Exacto. Y después en la siguiente tenemos, en algún momento también hicimos una colección, unos cajones y una colección de algunas de las imágenes que tenemos, de las figuritas que tenemos en el museo. Ahí podemos ver también algo de la flora, de la fauna, de los próceres, del símbolo patrio. Y bueno, es más también, como decía antes Mariano, un poco mostrar nuestra colección, ¿no? Sí, y pensar a partir de nuestra colección cómo funcionaron las imágenes en la construcción de este relato del pasado, ¿no? Como veíamos, ¿no? Que en un principio, en 1910, se planteaba, ¿no? la pedagogía de las estatuas, bueno, cómo eso fue generando diferentes dispositivos. Por un lado, la generación de imágenes, como decían ahí, a través de los libros de lectura escolar, ¿no? Donde en las últimas lecturas aparecía la bandera, los próceres, ¿no? Pero después también un sinfín de productos destinados a la escuela, a las infancias, donde circulan estas imágenes. Por un lado, el Simulcop, que permitía esto, ¿no? En un momento en el que no había fotocopiadoras, no había internet, televisión, todavía, esto es del 50, surge en el 50 el Simulcop, permitía reproducir imágenes iguales de los próceres, de diferentes contenidos, ¿no? Venían por los contenidos del currículum, por los años. Pero después en las figuritas, ¿no? Uno iba a la librería y compraba, en vez de comprar las figuritas, no sé, hoy están con Among Us y qué sé yo, los niños, o Kitty, bueno, acá comprabas la de Sarmiento, para ilustrar la composición que hacías en el cuaderno. Esa la pegabas en el cuaderno con la composición de Manuel Belgrano, de San Martín. Acá decían, no, nos hacían pegar las figuritas en el cuaderno, lo que decíamos recién. Exacto, exacto. Acá hay dos mujeres, ¿sí? La hija de San Martín, Remedio de Escalada, y Mariquita Sánchez de Thompson, ¿no? Sí, Mariquita y Merceditas, ¿no? Y No, Merceditas. ¿cómo era? Merceditas. Sí, Merceditas. O sea, ahí tenemos dos mujeres blancas de la élite, ¿no? Hasta ahí llegó la representación de las mujeres en esta construcción del pasado visual, ¿no? Digamos. Ahora vamos a ver algunos cambios de eso, ¿sí? Pero antes de ir ahí, los libros. Cómo en los libros también se construyó, ¿no? Se transmitió esto que decíamos, con lecturas, con imágenes. Acá sobre la patria. Miren, la escena de lectura era pasar al frente, pies juntos, puntas separadas, y desde el frente, al lado del escritorio de la maestra o del maestro, leer en voz alta a los compañeros y compañeras la lección o la composición. Bueno, en este caso es una poesía sobre la patria, ¿no? Y entonces tenemos en el libro también como dispositivo muy fuerte, porque están estas lecturas, pero también ahí los mapas, los símbolos, las imágenes de los próceres. Sí, en relación a la lectura había todo un protocolo muy estricto, ¿no? Digamos, tomar con la mano izquierda, o sea, siempre pensando en el diestro, ¿no? O sea, tomar con la mano izquierda el lomo del libro, con la mano derecha, la página que uno iba a leer y, digamos, en el borde superior derecho, ir pasando la página a medida que iba leyendo, ¿no? Exacto. Sí. Que están pautados por algunos discursos que vienen también, que tienen que ver con el higienismo, con el cuidado del cuerpo,
que después terminan siendo una norma más de control de los cuerpos, ¿no? Por ejemplo, miren acá la espalda del niño está recta, ¿no? La idea de los pies juntos y las puntas separadas tiene que ver con eso, con tener el cuerpo erguido y no doblar la columna, ¿no? Que produce deformaciones, bueno. El tema de agarrar con la mano derecha y mover y no mojarse el dedo, ¿no? Para pasar la página tiene que ver también con esto del cuidado de la higiene. Pero bueno, la postura, ¿no? La importancia también de ese acto de lectura, ¿no? Y también ahí hay algo que es, si bien es saberes que transitan por dispositivos que son de la cultura escrita, la importancia de la oralidad, ¿no? Porque muchas de las lecturas en el aula era un espacio oralizado, los niños leían, o el maestro leía y los niños copiaban, ¿no? El dictado, la composición. Hay un juego Acá ahí uno entre de la los oralidad y la mensajes escritura. dice, Sí, perdón. dice memorizar poesías también. También. Ajá. Esto también está acompañado con el dispositivo. Estos son libros de tapa dura, chiquitos, ¿no? Imagínense hacer esto con el libro de hoy, con el anillado ese grande, con la tapa blanda. No podés, se te cansa el nene o una nena de 10 años con semejante libro. Ese libro de ahora trae actividades para hacer, para trabajar en el banco, con una compañera, con un compañero. Son otros soportes y esos soportes permiten otras o llevan a cabo otras prácticas, ¿no? Acá es hacemos un poco referencia a esto de nuevo, volvemos sobre los próceres, pero en este caso, como decíamos, la pedagogía de las estatuas, miren todas las esculturas que a partir del centenario se fueron instalando en el espacio urbano, y también la construcción de los relatos históricos y cómo intervienen los museos, ¿no? Y la materialidad de los museos, de las salas, de los objetos que quedaron de los próceres en esa construcción, ¿no? Ustedes saben que la habitación de San Martín, que está en el Museo Histórico Nacional, la donó la hija y la trajeron de Francia, y cuando murió en Summer, la trajeron y la armaron ahí, se la donó a Mitre, ¿no? Y ahí la armaron, ahí quedó armada la sala, como forma, ¿no? de reconstruir ese espacio de retiro del prócer, ¿no? Interesante cómo se va construyendo desde los museos y cómo el museo articulado con la escuela, ¿no? Produce sentido sobre el pasado, ¿no? Ahí también es una reflexión que nos hacemos nosotros en nuestro trabajo como museo, ¿no? ¿Qué relatos de la historia del pasado del escolar hacemos y transmitimos, ¿no? ¿Qué tensiones se juegan ahí en ese relato, ¿no? Estoy pasando rápido porque no quiero que ustedes, esas son las 12, y 12 menos 5, y quiero, sigo con esto, la construcción, ¿no? De tanto de los museos como desde la escuela y como de las imágenes. Miren acá a Belgrano. Es la única imagen de Belgrano esta que se conoce, es atribuida a un pintor francés, que es cuando estuvo en Francia él, en Inglaterra, perdón. Está en Inglaterra y se hace retratar, y es la única imagen que... Y a partir de esta imagen se fue construyendo todo un repertorio de imágenes posteriores, pero ese es el original, ¿no? Digamos, de la imagen de la que surge. Si ustedes miran, es un interior burgués, ¿no? Miren acá cómo reproduce esto, ¿no? El terciopelo de la vestimenta, de la cortina, el espacio letrado, ¿no? El escritorio, los libros, ¿no? Y también ese recuerdo de las batallas, de su participación en la guerra, ¿no? Acá hay algo también en este fondo, pero acá está más nítido eso, ¿no? Más la intervención de Belgrano en el proceso revolucionario, ¿no? Como que esas dos caras del ilustrado hispanoamericano, estuvo a cargo del consulado, con las reformas borbónicas, todo, y al mismo tiempo después participando activamente en los ejércitos revolucionarios, ¿no? Como que las dos figuras del prócer. Y miren acá como esos más o menos 1930 y esta que es del 45, ya no aparecen en espacio interior de un espacio burgués, de su
sino que aparece ya en ese acto militar, pero rodeado del pueblo, ¿no? En ese éxodo jujeño, ¿no? Miren acá cómo lo siguen los ancianos, las mujeres, los niños, las niñas, ¿no? Recupera un poco el relato del éxodo jujeño en ese momento de guerra revolucionaria, pero al mismo tiempo también se elige ese momento para representar al prócer, y es un momento también en lo que los sectores populares, ¿no? Durante el peronismo también tenían otra participación política. Entonces, miren cómo siempre, desde diferentes momentos de la historia, se construye ese pasado, se le da nuevos sentidos, ¿no? Me interrumpen, ¿eh? Ya terminamos, con esto terminamos. Acá, las heroínas ausentes, justo alguien escribió hace un minuto el tema de las mujeres y de María Remedios del Valle, que es donde esto por supuesto fue armado, para ponerlas en escena a ella. Bueno, en este caso está Mariquita Sánchez de Thompson, y esta fue una pintura del artista afrodescendiente que es María Gabriela López. Sí, Pérez. ¿no? No. Pérez. Pérez, me equivoqué de... y ella la representa como la capitana, y bueno, cómo las cosas fueron modificándose, lo que hablábamos antes, ¿no? De algunas cosas que se van teniendo en cuenta, el tema de los actos, el tema de inclusión de estas que también tenían que estar. Por supuesto que en el caso de Juana Zurduy, esto es un emprendimiento de unas chicas que hacen el álbum y las figuritas de las heroínas de la historia. Y bueno, y está relacionado a la cultura, a las artes. Es muy interesante porque también muestran algunas variantes, algunos videos, un buen trabajo también. Y bueno, y como pregunta final es, ¿qué es la patria para ustedes? Después de todo esto, sé que estamos muy cortitos de tiempo, pero bueno, si no, dejarlo para que lo conteste y nos envíen. Como decimos siempre, la voz de ustedes y los objetos hacen conexión para nosotros, para seguir teniendo material, no solamente de guarda, sino también para ir juntando todas esas experiencias e ir construyendo, ¿no es cierto? La patria es el otro, sí. ¿La patria está en los objetos o está en los lugares, en las personas, en los relatos, ¿no? Eso sería como una pregunta que, además de estar en los objetos, quizás también, ¿dónde más encontramos patria? Ajá. ¿Alguien más quiere decir? Si no, también aceptamos que nos lo envíen. Y en los hechos está la patria, dicen. ¿Te podemos enviar por mail algunas conclusiones que retomemos? Sí, la idea es un poco eso también, ¿no? Nosotros acá abrimos una ventana, pero queda una puerta, mejor dicho, para no ingresar por la ventana, y queda abierta, ¿no? Los invitamos a seguir en este... Es una lucha social, y está bueno esto de, recuperando un poco los comentarios que están haciendo, y un poco lo que quisimos mostrar acá, es cómo hay una construcción, ¿no? Que no siempre la patria, o lo que se entiende por patria es lo mismo, y en la que intervienen, ¿no? Diferentes actores sociales, ¿no? Y en ese sentido es una construcción que también implica una tensión, una lucha, una disputa, ¿no? Por la inclusión, por la representación, ¿no? Como
pensarlo en ese sentido, ¿no? No es algo que está ahí como un mito, algo que se creó y que es inamovible, sino que participamos en eso, ¿no? Ajá. Y la escuela participa también, ¿no? La escuela, y ustedes cuando estén frente al aula o a la sala, van a poder también, ¿no? Participar de esta construcción, de este pensarnos en colectivo, ¿no? Es algo colectivo, podríamos pensar también, ¿no? La patria. No sé si tienen algún comentario más, yo les agradezco por el tiempo, por convocarnos, y sepan que les va a llegar un souvenir. Tampoco, no esperen ningún regalo, nada así como no tenemos caja chica, sino un souvenir con material para seguir trabajando este tema. Y bueno, y estamos abiertos a todos los comentarios, todas las inquietudes, tanto para seguir construyendo, ¿no? este espacio de intercambio, también para lo que tiene que ver con su formación y con las necesidades que tengan con el museo, si necesitan algún material, nos escriben, ahí nosotros vamos a pasar los contactos a las profesoras, nos escriben o nos siguen en Facebook y estamos en contacto, ¿sí? No, y otra cosa... Perdón, sí. Porque estos espacios que tenemos ahora desde la virtualidad nos permiten también a nosotros cuestionarnos muchas cosas, como decía hace un rato la profe Karina Rolandi, los roles de la sociedad en la Revolución de Mayo, no los cuestionamos en los actos, nunca los cuestionamos. Y digo, bueno, a partir de todo esto que estamos viendo, lo podemos empezar a cuestionar nosotros como futuros docentes, ¿no? Y posicionarnos y tener otra mirada. Y esto, lo mismo con lo de la patria, ¿no? Podemos ir construyendo este concepto de patria en base a todo esto que estamos viendo y todo lo que estamos viviendo, porque va cambiando, obviamente, va modificándose. Entonces está en construcción permanente. No, eso, agradecer por eso. Yo lo que les quería decir es que, bueno, agradecerles, como dijo Mariano, por darnos la oportunidad de poder demostrar algunos objetos, algunas cosas, o sea, de mostrarnos como museo y también compartir con ustedes. Y lo que les pedimos es que no solo nos manden alguna reflexión o lo que quieran aportar, también si en algún momento encuentran alguna imagen, algo que les recordó después de este encuentro, también para nosotros es el mejor souvenir que podamos tener imágenes de esos actos o de algún objeto. Bueno, en el momento en que estamos no pueden hacer donaciones, pero sí donaciones de la imagen. Así que bueno, muchísimas gracias. Ese es el mangazo. Ahí ese es el mangazo, exacto. El momento del mangazo. No, está bien, digo, yo me quedé pensando, ¿no? en la pregunta de cierre y digo, bueno, también hacer patria es esto de repensar, ¿no? Los estereotipos, ¿no? Desnaturalizar aquello que quizás venimos trayendo de generación en generación como una cuestión hasta de mecánica, ¿no? Digo, de naturalizar algo, y me parece que, bueno, hacer patria es esto, pararnos, reflexionar, traer relatos, traer experiencias, traer los objetos, desempolvarlos y en ese intercambio, digamos, ¿no? Repensar, ¿no? De alguna manera algo de lo que trae también Nara en esa repensarse para la tarea docente. Parece que, bueno, ahí también está el eje de esto de los conceptos no son inamovibles ni están anquilosados, ¿no? No están cerrados, así que me parece que eso está bueno. Así que de alguna manera es lo que ustedes vienen haciendo desde el museo, así que, bueno, muchísimas gracias. A ustedes. A ustedes. Bueno. Sí, muchísimas gracias por el espacio, la explicación. Gracias por el tiempo que nos dedicaron. Y bueno, espero que les haya servido a las estudiantes. A mí me sirvió un montón. Muchas gracias. Bueno, y los aportes de todos, ¿no? Sí. Con la variedad, digamos, de los aportes. Sí, eso también es algo que
incluso es paradójico, pero se da más en la virtualidad que en las visitas guiadas por ahí, ¿no? Esta de comentario permite escribir y que se dé ese intercambio, ¿no? Así que sí, también, ¿no? Estos también, también fuimos recuperando lo que ustedes fueron aportando, eso también es algo para destacar, ¿no? Esa participación que implica también el compromiso que tienen ustedes en este momento de formación, ¿no? Así que también les agradecemos por eso, y les voy a pedir que después nos envíen el link del video, así lo tenemos como registro del primer... Hoy ustedes fueron los conejitos de India, fue el primer encuentro que tuvimos, así que, claro, bueno. hacer virtual todo lo que les había hablado antes Mariano. También les agradecemos por eso, por prestarse a la prueba. Bueno, perfecto. Un placer. Un abrazo, buen día. Gracias a todos. Gracias, Mariano. Gracias a los profes y las estudiantes y los estudiantes. Hasta luego. Podés dejar de grabar, Cari. Sí, ya lo detuve. Viste que esto lleva su tiempito. Sí. Abrazo. Nos vemos prontito. Ya se corta la grabación. Adiós. Gracias a todos. Muy lindo todo. Buenos días. Gracias. Saludos. Gracias por poder estar. Gracias, estaba muy bueno. buena. Muchas gracias. Muchas gracias. Adiós.